Ok, bueno, pues entonces, ayer habíamos platicado que existen dos formas de poder obtener o de poder tener desestabilización del pH. Una, déjenme sacar mi apuntadorcito, es la acidosis. La acidosis corresponde a más de 7.45, perdón, menor a 7.35, menor acidosis. Y la alcalosis es más de 7.45. Entonces, habíamos dividido tanto la acidosis a la alcalosis mm, se dividen en dos grupos, que es respiratorio y metabólico, ¿vale? Sí, ¿no la ven? Déjenme compartírsela, permítanme. Ahí está. Gracias a ustedes. Entonces, ok, la acidosis, les comentaba que tanto la acidosis respiratoria y acidosis metabólica, pero también existe alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, ¿va? Existen esas dos variantes. Entonces, acuérdense que es muy importante recordar que el sistema de nuestro pH está regulado por dos órganos, riñones y pulmón. La única forma de mantener nuestro pH equilibrado es por esos dos órganos. Entonces, si alguno no funciona bien, bueno, pues el otro es el que va a provocar que se dé esta compensación. Ahorita les va a quedar más clara esa parte que les voy a explicar. Entonces, siempre que tenemos una acidosis, en una acidosis vamos a encontrar que existe un pH bajo y en una alcalosis hay un pH alto. Recordemos que esto equivale a siempre vamos a irnos con los niveles normales. La acidosis respiratoria va a ser menor a 7.35 y la alcalosis va a ser mayor a 7.45, siempre. ¿Sale? Ahora, habíamos platicado ayer que la acidosis respiratoria principalmente está dada, tanto la acidosis como la alcalosis respiratoria, por alguna afectación a nivel del pulmón. Entonces les ponía de ejemplo que la acidosis respiratoria vamos a tener un acumulado de CO2. El CO2, recuerden que esta molécula se va a unir con el agua y me va a formar ácido carbónico. Por eso es que mi pH se pone ácido, porque el CO2 me va a formar que mi pH tenga mayor cantidad, mi organismo, a nivel de sanguíneo, va a haber mayor cantidad de ácido carbónico. Y eso, pues esta molécula hace a que baje el pH. Por lo tanto, la presión parcial de CO2, que es esto, está elevado, está alto. ¿Y qué va a pasar con el bicarbonato? El bicarbonato en niveles iniciales se va a encontrar normal, en niveles normales, ¿va? Ahorita no le hagan caso a esto de alto. Se va a encontrar en nivel normal. Ahora, la alcalosis respiratoria, ¿qué va a pasar? Que ahora el pH es más básico. Por lo tanto, el pH va a ser arriba de 7.45. ¿Qué va a pasar con el CO2? El CO2 está disminuido. Al disminuir el CO2, el bicarbonato, vamos a encontrarlo primero que está a nivel normal, ¿vale? Ahorita les digo que estas dos partes, tanto esta como estas, ahorita se las explico. Esto es lo que pasa de manera clásica. Ahora, si está mal el pulmón, entonces, ¿quién me va a ayudar a compensar este pH? El riñón. Por lo tanto, para poder compensarlo, recuerden que siempre tiene que haber una relación de 20 a 1, siempre. 20 es bicarbonato
y 1 es ácido carbónico, que es la sal sobre el ácido, ¿sale? Siempre tiene que existir este es un oxígeno, esta relación en mi organismo. Entonces, ¿qué pasa si hay un aumento de esto, de ácido carbónico? Al existir un aumento de ácido carbónico, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Pues va a aumentar el bicarbonato. Por lo tanto, cuando mi paciente empieza a compensar, va a empezar a subir los niveles de bicarbonato. Por eso es que acá pueden encontrar que tienen niveles de bicarbonato que empiezan a elevarse. ¿Ok? ¿Qué pasa si es a nivel respiratorio? Ahora que está disminuido esta parte, este ácido carbónico. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que mis niveles de bicarbonato, el bicarbonato recuerden que hace mi pH más básico. Por lo tanto, lo que va a suceder es que los niveles de bicarbonato van a empezar a bajar para compensar ese pH. Les platicaba el día de ayer que esta relación siempre tiene que mantenerse para mantener los niveles normales. Entonces, si baja la cantidad de ácido carbónico a 0.5, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo? Bajar la cantidad de bicarbonato a la mitad. Si aumenta la cantidad de ácido carbónico a 2, ¿qué es lo que tiene que hacer mi cuerpo? Aumentar los niveles de bicarbonato a 40. ¿Sale? Y así es como se va a mantener ese pH. Acuérdense que eso viene es fácil recordarlo, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a el pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Si ustedes estos dos cocientes lo sustituyen en la fórmula, se van a dar cuenta que el pH con estos tres, cualquiera de estos tres, se mantiene en 7.4. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar a nivel metabólico? A nivel metabólico es todas las causas que no son respiratorias, todas, todo lo demás. Hay muchas causas que pueden hacer modificación de mi pH, que no funcione bien mi riñón, que tenga alteraciones gastrointestinales, diarreas, vómitos intensos, que tenga daño a nivel del hígado, a nivel hepático, que tenga alguna enfermedad, o inclusive el nivel de electrolitos que suban en sangre, en fin, muchas causas me van a dar alteraciones metabólicas. Entonces, en una acidosis metabólica, recordemos que lo que hace es que el pH igual sigue estando bajo, ¿va? ¿Y qué va a pasar con el bicarbonato? El bicarbonato también está bajo. ¿Y qué va a pasar con la presión parcial de CO2? En niveles iniciales va a estar normal. Pero para compensar esa disminución del bicarbonato, ¿qué tiene que ser? Empezar a bajar los niveles de CO2, porque recuerden que el CO2 es el encargado de darme ácido carbónico. Si yo aumento los niveles de CO2, va a aumentar ese ácido carbónico y mi pH va a ser más ácido. Por lo tanto, la única forma en que yo puedo sacar el CO2 de mi organismo es hiperventilando, respirando muy rápido. Y ayer les platicaba de la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda, rápida, prolongada, la cual va a hacer a que barra más cantidad de CO2. ¿Ok? Por eso es que cuando ya empieza a compensar mi cuerpo para poder equilibrar mi pH, mi presión parcial de CO2 va a estar baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que ahora la parte de arriba del cociente está bajo. ¿Qué es esto? ¿Sale? Está bajo el bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar los niveles de CO2 para que se encuentre ahora en la misma concentración y mi pH se regularice. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la alcalosis metabólica? En la alcalosis metabólica tenemos un aumento de bicarbonato.
Por lo tanto, al aumentar bicarbonato, está acá, ¿qué voy a encontrar con el CO2? Bueno, pues el CO2 lo puedo encontrar normal o lo puedo encontrar un poquito disminuido, que empiece a disminuir los niveles de presión parcial de CO2, ¿vale? ¿Cómo lo voy a, perdón, no es que esté disminuido, que esté aumentado, es una alcalosis, otra vez. Vámonos a la parte igual de las fórmulas. Si yo en la alcalosis metabólica estoy teniendo en lugar de 20, 40 de bicarbonato a 1 de ácido carbónico, ¿qué es lo que va a pasar? Para yo compensar, tengo que aumentar la cantidad de ácido carbónico. El ácido carbónico va a aumentar a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al inicio va a estar normal y después voy a elevar los niveles de CO2, ¿va? Para que pueda compensar esa cantidad tan alta que tengo de, este, de bicarbonato, de sal, ¿ok? Ahora, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Vale, súper bien. Esto se complica más porque puede haber tanto acidosis como alcalosis mixtas. No existe que me dé una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. O sea, no puedo tener en mi cuerpo en contraparte las dos porque mi pH se mantendría. No sé si me doy a entender. O sea, no puedo tener la unión de alcalosis y al mismo tiempo acidosis. No puedo tener esto en el organismo. X, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. No puedo tener junto esto. ¿Por qué? Porque estaría teniendo por un lado pH arriba y pH abajo. No se puede. Pero sí puedo tener alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Al tener estas dos, entonces cuando están estos dos causas se llama alcalosis mixta. Igual, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Cuando tengo presentes estas dos, se llama acidosis mixta. Por ejemplo, soy un paciente diabético, ¿va? Entonces no estoy bien controlado. Tengo los niveles súper altos de glucosa, tengo niveles muy altos de cuerpos cetónicos. Ya les dije que eso me va a dar un pH ácido. Por lo tanto, voy a tener una alcalosis metabólica. Y aparte tengo la mala suerte de enfermarme de COVID y me da una neumonía atípica, la cual me va a dar una alcalosis respiratoria. Entonces llego al hospital y ven que tengo una alcalosis, una acidosis, perdón, una alcalosis, a eso me refiero, una alcalosis mixta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, que mi cuerpo va si de por sí con una patología tengo niveles muy elevados de pH o niveles muy bajos de pH, bueno, pues se suma la otra y se elevan y disminuyen más. O sea, es como, como que agregarle dos problemas a lo mismo, ¿va? Entonces, acuérdense, la contraparte de acidosis y alcalosis no la puedo tener, pero si son juntos, alcalosis respiratoria y mixto sí puedo, acidosis respiratoria y mixto sí puedo, ¿vale? Y a eso se le llama acidosis mixta, alcalosis mixta. Es muy importante y ahorita si nos da tiempo, vamos a empezar a ver cómo se interpretan las gasometrías, ¿va? Y vamos a platicar, vamos a hacer un pequeño tallercito para que ustedes aprendan a interpretar gasometrías. Entonces, normalmente la acidosis, bueno, pues va a ser pH bajo, de hecho, siempre la acidosis es un pH bajo. Y vamos a encontrar que existe una presión de CO2 que está alta y un bicarbonato que está bajo, ¿sale?
¿Qué es lo que está pasando ahora en este? En lugar de tener 20:1, estamos hablando que mi pH está bajo. La presión de CO2 está alta. Voy a tener 2 de ácido carbónico y en lugar de tener una compensación, ahora voy a tener menos bicarbonato. Esto es una mixta, ¿vale? No hay forma de que pueda compensarlo, ni de un lado ni del otro lado, porque los dos problemas son sistémicos, uno a nivel pulmonar y el otro, bueno, pues de cualquier otra etiología que sea el riñón, el hígado, etcétera, que les platicaba. Entonces, eso es mixto. Una alcalosis mixta es lo contrario. Voy a tener ahora un pH muy elevado y voy a tener una presión de CO2 baja, pero un bicarbonato alto. Entonces, en lugar de tener 20:1, voy a tener un 0.5 de ácido carbónico y 40 de bicarbonato, por ejemplo, ¿sale? Esto obviamente ustedes van a hacer la cuenta y se van a dar cuenta, valga la redundancia, que el pH pues va a ser muy ácido y muy alcalino. Fíjense que nosotros en nuestro organismo como que soportamos un poco más el pH básico, ¿sale? Pero los pHs ácidos, lo más bajo que yo he visto de pH ácido es 6.9. De hecho, abajo de 6.9 ya es incompatible para la vida. No he visto pHs más bajos. Pero un pH ácido, un pH básico, perdón, básico, lo más alto que he visto es 7.7, ¿sale? O sea, aguanta todavía un poquito más tener más de base que de ácido, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa clínicamente con mi paciente cuando hay una acidosis o cuando hay una alcalosis? Pues afecta directamente al sistema nervioso central. Recuerden que nuestras proteínas están trabajando bajo un rango de pH. Y entonces, si existe una modificación de pH importante, va a existir desnaturalización y ya no van a funcionar. Aparte, tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, terminan falleciendo prácticamente. Cuando hay una acidosis, terminan en un coma que les llaman. Lo más frecuente, vamos a hablar mucho de diabetes acá porque es muy frecuente, es una patología que mm, tenemos en gran cantidad los mexicanos simplemente por genética y es muy común que se vayan a encontrar. Entonces, vamos a tener que los pacientes que llegan con acidosis metabólica les puede dar un coma diabético, que así se les llama, y terminan muriendo. ¿Qué es lo que pasa con una alcalosis? Una alcalosis va a permitir que los músculos empiecen a tener contracciones involuntarias. Se va a contraer tanto el músculo, pueden tener epilepsia, convulsiones y bueno, pues también puede desencadenarse a la muerte, ¿vale? Pero les digo, nuestro cuerpo a nivel de pH soporta más lo a nivel alcalino. Esta imagen me gusta mucho porque en esta imagen resumimos todo lo que les expliqué en la clase de ayer y en la clase de hoy y en el video que les dije. Entonces, dice, cuando hay una acidosis es cuando encontramos que existe un pH abajo de 7.35. La acidosis se puede dividir tanto en metabólica como en respiratoria, ¿sale? ¿Cómo voy a determinar si es metabólica? Bueno, pues sobre todo porque existe una disminución de bicarbonato. ¿Cómo voy a determinar si es respiratoria? Porque hay un aumento en la cantidad de CO2, ¿vale? Aparte, la acidosis metabólica como compensación va a disminuir el CO2 y la compensación es respiratoria. La acidosis respiratoria como compensación metabólica va a aumentar el bicarbonato, ¿sale? La compensación metabólica. ¿Qué pasa en una alcalosis? En una alcalosis igual el pH es arriba de 7.45 y por lo tanto existen dos subdivisiones. La alcalosis puede ser respiratoria y metabólica. ¿Qué pasa en la alcalosis metabólica? En la alcalosis metabólica hay un aumento de bicarbonato y quien va a compensar es el pulmón a nivel respiratorio, aumentando los niveles de CO2.
la alcalosis respiratoria, hay una disminución de la presión parcial de CO2 y lo va a compensar a nivel metabólico aumentando los niveles de bicarbonato. Entonces, esta imagen es como muy ilustrativa y está muy sencilla de recordar. Esto de los miliequivalentes y eso no necesitan saberlo, pero sí es muy importante saber cómo están el CO2 y cómo está el bicarbonato para que podamos entender cómo funciona la gasometría. ¿Ok? Bueno, recuerden que todas estas presentaciones las tienen en PowerPoint y bueno, de ahí las pueden bajar de la plataforma. Normalmente la compensación les comentaba que a nivel respiratorio es muy rápida. Vean, de minutos a horas, es muy rápida. Pero la compensación metabólica tarda mucho más tiempo, no es tan rápida. Entonces, a nivel respiratorio sí, a nivel metabólico no tanto. Podemos tener acidosis y alcalosis crónicas, sí, que duran días, sí. Y hay muchos pacientes que nos llegan con nosotros descompensados, justamente porque llevan varios días sintiéndose mal y bueno, pues llegan casi en estado de coma, ¿no? Ahora, déjenme ponerme una pantalla en blanco. No, eso no es. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí. Ah, perfecto. Déjenme ponerla acá. Ok, pongamos atención. Nosotros, ¿cómo vamos a determinar si mi paciente tiene acidosis o alcalosis? Bueno, pues para eso les dije que leyeran el artículo. Lo vamos a necesitar porque vamos a realizar un estudio que se llama gasometría. La gasometría se divide en dos tipos. La gasometría es arterial y venosa. En este caso, la que a nosotros nos sirve es la gasometría arterial. ¿Sale? La forma en cómo voy a obtener una gasometría arterial, bueno, pues ya lo aprenderán en el laboratorio, pero pueden picar y pueden obtener sangre de cualquier arteria. La más frecuente de donde se obtiene sangre es la arteria radial, ¿sale? ¿Cómo sé dónde está el radio? Bueno, pues cierren su puño, levanten su dedo gordito y es como si fuera un radio, ¿no? ¿Sale? Está levantando la antenita. Bueno, pues ahí siguen el trayecto en donde está la parte de la muñeca, van a tocarlo y van a sentir cómo está punzando, cómo se sienten las pulsaciones del corazón. Esa es la arteria radial. Lo más frecuente es que de ahí se obtiene la sangre, ¿va? Y esa arteria radial, si yo tengo a mi paciente que está bien hidratado, que no tiene líquidos a nivel del intersticio, que se llama edema, bueno, pues es como más fácil de poder obtener la muestra. De ahí nos vamos hacia más arriba, van a seguir el trayecto de su brazo y van a sentir en donde está el cóndilo de su codo, ¿sale? Sientan donde está el codo, doblen el brazo, como si se la estuvieran refrescando a alguien, doblen el brazo, sientan el huesito donde está el codo, el cóndilo del codo, perdón, que está en la parte interna, y de ahí van a colocar sus dedos, van a extender el brazo y van a colocar sus dedos subiendo hacia la parte central del brazo, ¿vale? Hacia la parte medial. Y ahí van a identificar otra arteria. De hecho, van a sentir el pulso justamente donde está el pliegue del codo. Ahí traten de buscarlo. Van a sentir ahí que está el pulso. De hecho, se siente un pulso que es no tan fuerte como la radial. Bueno, pues esa es otra arteria que podemos también, nosotros, que es la braquial, que podemos obtener también sangre. Otras arterias es a nivel de la ingle, a nivel inguinal, ustedes pueden tocar su ingle y pueden sentir cómo está pulsando también, ¿sale? Que también no es tan fuerte como la pulsación como en la parte de la radial. Y la otra es la arteria pedia, que está en la parte dorsal de su pie, y van a sentirla.
casi en la parte interna, donde está el tobillo, pero bajando hacia donde se encuentra el empeine del pie, ¿sale? Esa también es un poquito más difícil también de identificar, pero normalmente esos son los 4 sitios donde podemos obtener sangre arterial. Entonces, ¿qué se hace? Que se obtiene sangre con una jeringa que tiene heparina. La heparina es un inhibidor de la coagulación. Y esta jeringa heparinizada se lleva al laboratorio, ¿va? Y ahí existe un equipo que se llama gasómetro que en cuestión de 2 minutos les da el resultado, ¿ok? No se preocupen, esta parte de cómo se realiza una gasometría, se las voy a mandar por video para que ustedes lo vean, simplemente para que aprendan viendo y pues los que son médicos, en algún momento, cuando estén en el internado en el hospital, van a tomar directamente las gasometrías. O sea, van a aprender a fuerza, sí o sí. Todos van a aprender a tomar gasometría. Entonces, la gasometría me va a dar como resultado varios parámetros, ¿vale? Pero ahorita vamos a empezar a estudiarlos poco a poco. El primer parámetro que me da de resultado es el pH. El pH normal, acuérdense, 7.35 a 7.45. Luego, me va a dar otro, acá salió al revés, este es minúscula y este es mayúscula. Me va a dar otro resultado que es la presión parcial de CO2. El CO2 lo vamos a encontrar de 35 a 45, ¿vale? Me va a dar otro parámetro que es el bicarbonato. Hay varias cosas más, pero ahorita quiero que primero empecemos con estos. ¿Sale? Del bicarbonato vamos a encontrar que está de 22 a 26. ¿Sale? De presión de CO2 se divide en milímetros de mercurio y el bicarbonato lo vamos a tener en milimoles por litro. ¿Sale? Les digo que les va a dar otros parámetros, ahorita no nos importan esos. Entonces, si yo tengo a un paciente que le tomé una gasometría y sale con un pH de 7.23, tiene un CO2 de, por ejemplo, 65 y tiene un bicarbonato de 26, ¿sale? ¿Qué es o cómo lo tengo que interpretar? Siempre tengo que interpretar primero, ver qué pH tiene. Entonces le voy a poner nombre y luego apellido. ¿Qué pH tiene? Tiene un pH de 7.23. Por lo tanto, ese es un pH ácido. Por lo tanto, yo sé que mi paciente tiene una acidosis. Ahora, nos vamos con el CO2. El CO2 está alto o bajo. Muy bien. El CO2 está alto. Y el bicarbonato está alto o bajo. ¿No? ¿Está normal? ¿Sale? Muy bien, está normal. Por lo tanto, si yo estoy viendo que mi CO2 está alto, ¿cuál es la causa? Muy bien, por eso tengo una acidosis respiratoria. ¿Va? Y acá, pues todavía no está compensado porque mi bicarbonato está normal. Entonces, este paciente tiene una acidosis respiratoria. ¿Ok? Vámonos con otro ejemplo. Tengo a un paciente que tiene ahora un pH de
7.5. Tiene una presión de CO2 de 42 y tiene un bicarbonato de 38. Entonces, igual, nos vamos desde lo principal. Lo primero, veo el pH. ¿El pH está arriba o abajo? Está elevado. Por lo tanto, es una alcalosis. La presión de CO2, ¿cómo está? Ok. Mi PCO2 está normal. ¿Y mi bicarbonato está? Entonces, ¿cuál es el apellido de esta? ¿Es una alcalosis? Muy bien. Metabólica. Muy bien. Ahora, nos vamos con otro ejemplo. Exacto, es una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. Otro ejemplo. Bueno, primero hacemos este. Tengo ahora un pH de 7.1, una presión de CO2 de 52 y un bicarbonato de 15. A ver, hagámoslo juntos. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Una acidosis o una alcalosis? Ok, sigue siendo acidosis porque mi pH está bajo. ¿Cómo está el CO2? Está elevado. Muy bien, por lo tanto, mi CO2 es elevado. ¿Y cómo está el bicarbonato? Ok, mi bicarbonato está bajo. Entonces, ¿qué le pondrían a ese paciente? Exacto, tiene una acidosis mixta. Muy bien, tiene una acidosis mixta. ¿Por qué? Porque tanto el CO2 me va a provocar acidez como el bicarbonato bajo me va a provocar acidez. Por lo tanto, mi paciente tiene una acidosis mixta. Excelente. Ahora tengo un paciente con un pH de 7.28. Tiene un bicarbonato, no, perdón, un bicarbonato de 10 y tiene un CO2 de 30. Okay. Entonces nos vamos por nombre y apellido. Ese que tiene una acidosis. ¿El CO2 cómo está? No. Muy bien, el CO2 está bajo. ¿Sale? El CO2 está bajo porque los niveles normales 35 a 45. ¿Y cómo está mi bicarbonato? Está bajo mi bicarbonato. Entonces, ¿cuál es el apellido de esta patología? Es metabólica. ¿Por qué no es respiratoria? Porque acuérdense que cuando yo bajo el bicarbonato, al bajar el bicarbonato, mi pH se hace más ácido. Al bajar el CO2, ¿qué va a pasar con mi pH? Se hace más alcalino. Acuérdense, el CO2 es el encargado de formar mi ácido carbónico. Si yo bajo los niveles de CO2, mi pH va a ser más alcalino. Por lo tanto, que tienen una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué voy a tener una acidosis metabólica compensada? Porque, déjenme hacerlo más chiquito para que se vea que es esa
porque mi cuerpo tiene niveles bajos de bicarbonato. ¿Qué va a hacer para compensarlo? ¿Qué va a hacer para arreglar ese daño que hay a nivel metabólico? Bajar los niveles de CO2. ¿Cómo? Por medio de la respiración. O sea, acuérdense, siempre que hay un daño metabólico, ¿quién va a compensar? Pulmón. Siempre que hay un daño pulmonar, ¿quién va a compensar? Riñón. Entonces, acá mi daño es metabólico. No sé qué patología tiene, pero solo sé que tiene una acidosis metabólica. ¿Qué está haciendo mi pulmón? Bajando los niveles de CO2 para compensar ese pH. ¿Vale? Todavía el pH no llega a los niveles normales. O sea, apenas está empezando a compensar. ¿Tienen duda de esa parte? En realidad, para que yo sepa que está compensado, bueno, ahorita se los estoy explicando muy básico, pero hay unas reglas importantes que esas se las voy a dar una vez que ya sepan descifrar si es alcalosis, acidosis metabólica respiratoria, les voy a pasar esas fórmulas para saber si realmente mi paciente está siendo compensado o no. Esto es para que ustedes puedan comprender cómo es que trata de arreglar el cuerpo eh, ese cambio de pH. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creo que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sale. En la parte de acá, este es su grupo, en donde está archivo, acá en materiales de clase. Acá es esta presentación. Se llama agua y electrolitos. Estas la pueden bajar. ¿Va? De nada. Entonces, no se preocupen, mañana y pasado, bueno, mañana principalmente, vamos a hacer un taller de muchas relaciones para que aprendan a interpretar gasometrías. Les voy a explicar cada vez un poquito más complejo todo lo que trae la gasometría. Y el jueves les voy a dejar que hagan a la hora de clase ejercicios de gasometría de pacientes que tengo ahorita en el hospital. Les voy a mandar fotos de archivos del paciente. Les voy a decir, ese paciente que tiene ahorita, ¿tiene una acidosis o tiene una alcalosis? ¿Está compensado o no está compensado? ¿Sale? Porque la gasometría tiene muchas cosas que se le pueden sacar de importancia. De hecho, les voy a mandar ahorita en el grupo una imagen que les va a ayudar mucho para saber los niveles normales de gasometría, tanto arterial como venosa. ¿Sale? Y bueno, pues nos vemos mañanita entonces en la siguiente clase. Hasta mañana. Ya sé, gracias. Ya sé que hicieron el resumen de la de gasometría en la guardia, pero vuélvanlo a leer así paso por paso para que más fácil le entiendan. Ese artículo está súper básico y está muy fácil de entender. ¿Va? Mañana platicamos del artículo. Gracias a ustedes. Descansen.